Radio Educación Responsiva. A continuación, por Radio Educación Responsiva, México Ignorante, un programa de Carlos Villar sobre la problemática actual de nuestro país. Muy buenas tardes, amigos. Yo soy Carlos Villar y esto es México Ignorante. Bienvenidos a esta segunda temporada. Hoy es nuestro primer programa y les pido una disculpa. Nunca me avisaron que nos íbamos de vacaciones. Yo vine, hice el último programa de México Ignorante y de repente, pues sí, ya no te vuelves a presentar. Y yo pensé que era definitivo, pero no, parece que nos dieron otra oportunidad. Así que se van a tener que aguantar conmigo en el mismo horario, lunes y miércoles, de 6 a 7. Gracias por estarnos escuchando. Hoy, que es nuestro primer programa, quisiera yo sino empezar realmente una nueva etapa de educación. Acuérdense que finalmente esta estación, Radio Educación Responsiva, está enfocada a temas educativos. Y temas educativos que no se entienda desde un punto de vista necesariamente de educación formal. No son clases como tal, no es un seminario, no es un diplomado, no van a obtener aquí un certificado, ni mucho menos. Pero lo que buscamos cada uno de los locutores en nuestros diferentes programas y con nuestros diferentes temas es llevar hasta ustedes un poco de conocimientos, un poco de una nueva percepción de lo que es justamente la educación, entendida desde un nuevo concepto, ¿no? La educación, como la entendemos, ese concepto arcaico de educación ya no puede seguir porque pues no nos ha funcionado como sociedad, como país, no nos ha llevado a ningún lado. Y la intención, les decía yo, de la estación y de cada uno de nosotros, de los locutores, es llevar hasta ustedes temas de interés, temas que les permitan a ustedes aprender un poquito más sobre cuestiones que vivimos todos los días, sobre temas de actualidad, de interés general, sobre todo que les permitan llevar a cabo sus tareas, ya sea que estén ustedes en la escuela, que sean ustedes empleados, que sean ustedes emprendedores, que sean grandes empresarios, no importa, siempre hay algo nuevo que podemos aprender. Y en este sentido, yo he estado trabajando, ya he platicado aquí con algunas personas sobre lo que es la educación. Tenemos que entender primero que educación no es lo mismo que conocimiento, ni es lo mismo que memorización, que eran cuestiones que antes creíamos que eran sinónimos, ¿no? Es que educación es aprender, es memorizarnos, es tener el conocimiento necesariamente en la cabeza, conceptos, números, fórmulas, etcétera, etcétera. Y no es así, creo yo. Ese es mi muy humilde punto de vista, que la educación no es eso, ¿no? Y les decía, he estado platicando aquí con algunas personas. He tratado de desarrollar un concepto de educación muy personal que creo que nos puede servir. Sigo trabajando en eso, pero si me permiten, les voy a decir un poquito qué creo que ahora es la educación, ¿no? Y creo que la educación ahora es aprender, analizar, interpretar todo el cúmulo de conocimientos para lograr una interpretación y una aplicación a los diversos problemas y solucionar situaciones que se nos presentan en el día a día.
Y por supuesto, en última instancia, es generar más conocimiento, es decir, crear un círculo virtuoso, ¿no? Finalmente, educarnos tiene que ver, sí, un poco con aprender a utilizar todas esas herramientas, todos esos conocimientos, todas esas técnicas que están a disposición nuestra para el fin último que, como platicábamos hace un ratito en Cumple Presidente, debe ser el bienestar de la sociedad, empezando por nosotros mismos como individuos. Si nosotros como personas no estamos bien, pues ¿cómo vamos a poder estar bien viviendo en sociedad? Cuando tenemos que interactuar con otras personas, si nosotros estamos mal, vamos a chocar con esas personas. Y si el resto de las personas también están mal, pues lo único que vamos a acabar provocando es una crisis, ¿no? En lugar de proponer soluciones a los diferentes problemas, vamos a acabar agarrándonos a golpes y ya no se vayan tan lejos, ¿no? Hoy estamos viviendo una de estas crisis en México, yo creo que como pocas veces, si es que alguna se había visto. Vean todos los problemas de inseguridad, de delincuencia, todas las matanzas que hay. Y no solo hablo de las matanzas de los grupos organizados, de los cárteles, de esos que Mancera dice que no existen en la Ciudad de México, y hoy leía un artículo que dicen que no solo existe uno, que son 11 los que están operando aquí en la megalópolis, que es toda la Ciudad de México, más los municipios conurbados del Estado de México. Y claro que hay influencia de estos cárteles, pero no hablo nada más de las matanzas que ocasionan o que llevan a cabo estos grupos delincuenciales, estos cárteles. Vean ustedes cómo la sociedad hoy está en un estado de malestar, en un estado de efervescencia, está enojada. Yo creo que como individuos estamos enojados muchas veces con nosotros mismos, a lo mejor nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados, estamos incómodos, estamos a disgusto. Y muchas veces culpamos a la vida, a las situaciones, a lo que tenemos alrededor, y no nos damos cuenta que quienes estamos mal somos nosotros. Pero cuando somos muchos viviendo dentro de un territorio, en una ciudad determinada, por ejemplo, y muchos de nosotros nos sentimos mal, pues entonces la sociedad está enferma. Y hoy vemos cuestiones de este tipo en todos lados. Hablaba yo de todas las muertes, de toda la violencia que estamos viviendo, y no les hablo de los delincuentes, ¿no? de estas asociaciones delictivas, sino de la gente en general. Vean cuántas situaciones se han presentado en los últimos meses de, ¿cómo les llaman? Justicieros, de vengadores en los peceros, en los camiones, que se suben a asaltar y sacan, no los justicieros, se suben 1, 2 asaltantes, 3, y estos justicieros sacan una pistola y los balean, ¿no? Eso es un síntoma de cómo la sociedad ya está harta, está molesta, está enferma, estamos enfermos como sociedad, y matan a estos delincuentes o los dejan malheridos y aplaudimos. Y yo me incluyo, porque aunque no debería de ser, porque finalmente podemos decir, y es tema de este programa, después hablar un poco de derechos humanos, de quiénes tenemos estos derechos humanos, de qué son, de cómo aplican y demás, si se pierden, si no se pierden, si en qué momento se adquieren, si nacemos con ellos, etcétera. Estos delincuentes siguen siendo seres humanos, ¿no? Y los deberían de matar así como perros a plomazos. Pues yo creo que no debería de ser, pero yo reconozco que incluso cuando veo este tipo de cosas, como que una parte de mí hasta gustito le da, como que digo, toma, por andar delinquiendo, ¿no? Y eso denota que como sociedad, les digo, estamos enfermos, estamos hartos, algo no está bien.
Vemos que ha habido varios casos en las últimas semanas de gente a que agarran robando y los quieren linchar. En esta semana vi 2 casos, una mujer y a un hombre, casos separados totalmente, que los agarraron robando y les pusieron unas golpizas, nada más porque llegó la policía y los salvó, porque si no seguramente los hubieran linchado y los hubieran acabado matando o dejando malheridos, para que se murieran. Esto es síntoma les digo, de que estamos enfermos como sociedad. No quiero decir es que ya estamos locos, es que somos psicópatas o sociópatas no estoy hablando de ese tema. Estoy hablando de que como sociedad hoy, la sociedad tiene ciertos problemas no atendidos. Y hace ratillo preguntábamos en Cumple Presidente, ¿de quién debe ser responsabilidad atender estas problemáticas? ¿Del gobierno o de nosotros como ciudadanos? Y yo creo que es un tema compartido, por supuesto. Pero ¿quién tiene que dar el primer paso? No es lo primero que brinca. Sí, es que para eso le pagamos al gobierno y para eso cobran unos sueldazos. Aquí en este programa hemos revisado cuánto gana un senador, cuánto gana un diputado, cuánto ganan los ministros de la Corte, el mismo presidente, etcétera. Y decimos, es que les pagamos unos sueldazos con unas superprestaciones y demás y no resuelven el problema. Si a mí me lo preguntan, yo creo que Alfredo dice en Cumple Presidente muy seguido que no tienen voluntad de hacer las cosas, voluntad política de solucionarlo. Y yo creo que por ahí va el tema, en el tema de estas personas, ¿no? de que ocupan estos cargos, no tienen la voluntad, la necesidad, las ganas de hacerlo. Yo creo que por una parte porque no les toca la delincuencia como la vivimos tú y yo, los ciudadanos de a pie. Generalmente andan con guaruras, con escoltas, en carros blindados. Veía yo las imágenes del presidente de todos ustedes, Peña Nieto, no sé si las vieron ayer o antier, que se fue de vacaciones, el angelito, que de aquí al domingo, él dijo, ahí se ven. Eso sí, dejó en claro que iba a estar al pendiente. ¿Al pendiente de qué? No lo sé, pero se largó de vacaciones. Y todavía pasan al angelito manejando su Suburban, pagando en una caseta. Según esto iba a un fraccionamiento, a un hotel, a un desarrollo en Punta Mita. Y lo pasan pagando su caseta y manejando, como tratando de hacerlo parecer como cualquier ciudadano, como tú, como yo, como cualquier otra persona, ¿no? Como más humano, más aterrizado a lo que vivimos cualquiera de nosotros. Si ustedes ponen atención a la foto, primero, ¿quién le tomó la foto? ¿Quién estaba listo? ¿Quién sabía que iba a pasar por ahí el presidente? ¿En qué momento? Le ponen hasta una chavita ahí a que le cobre, sonrientes los dos. Viene manejando Peña Nieto, se ven por supuesto las camionetas de los escoltas atrás, ya empezando por ahí, pues no es como cualquiera, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con que pagamos unos sueldazos y no obtenemos los resultados. Hoy vemos muestras de lo que está padeciendo nuestra sociedad. Les ponía yo los ejemplos, ¿no? de los vengadores estos, o justicieros que matan a delincuentes en el transporte público cuando quieren asaltar, de las golpizas, linchamientos que se han suscitado recientemente, y todo esto es muestra del hartazgo de la gente, del hartazgo público, y en gran medida tiene que ver con una falta de acción, de actuación de nuestras autoridades, pero en otra buena medida tiene que ver con que cada uno de nosotros estamos a disgusto, con que estamos hartos, sí de las autoridades, pero además hartos de cómo está nuestra situación, cómo está nuestra vida, cómo está tal, y es en este sentido que deberíamos de empezar a tomar cartas en el asunto. Sí hay que exigirles a los gobernantes, sí hay que pedir resultados, sí hay que generar cambios.
en los gobernantes, en el manejo que hacen de todo esto, pero en paralelo hay que hacer cambios en nosotros. Hay que hacer aportaciones, hay que hacer propuestas, hay que mejorar nuestra situación. Y en este sentido es que justamente nuestra propuesta aquí en la estación es ayudar, incentivar en temas educativos, en temas de preparación, de generar un cambio de visión de las cosas, de criterios, de propuestas de cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad. Con esto voy a regresar en un momento. Antes de irnos al corte, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva. Mi Twitter personal es @CRBC, y si desean enviarnos cualquier comentario, queja, sugerencia, propuesta para que tratemos aquí en el programa, o bien propuesta de solución a todo esto que les estoy platicando, o cualquier otra inquietud que ustedes tengan, pueden hacérnoslo llegar a contacto @educacionresponsiva.com. Antes de hacer la pausa, les recuerdo que ya tenemos nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Educación Responsiva. Por favor, suscríbanse. En breve vamos a estar ya transmitiendo cada uno de los programas. Nos van a poder, aparte de escuchar, nos van a poder ver. Hace ratito decía Alfredo en Ideas Digitales que habrá cosas que tendremos que suprimir porque ustedes no se dan cuenta, nada más nos escuchan, pero aquí en la cabina, por supuesto, nos pasamos recaditos, nos hacemos señas, no, como no podemos hablar algunos más que el locutor y se escucha todo, nos escribimos los mensajes y demás, y a veces se presentan situaciones o cosas que, bueno, algunas serán evidenciadas, otras trataremos de evitarlas, ¿no? No se vayan, regreso en un instante. Hola amigos, estamos de regreso aquí en México Ignorante. Hablábamos antes de irnos al corte justamente de este malestar social que hoy vivimos, de las evidencias que hoy son tan tangibles, de cómo estamos, ¿no? Yo entiendo que este tema de la inseguridad, este tema de la delincuencia, que se ha incrementado impresionantemente durante los últimos años, y siento que más durante los últimos meses, pues no es un tema fácil de atacar, ¿no? No es algo que digamos, pues pon más policías o suelta el ejército en las calles. Yo debo decirles que en algún momento pensé que a lo mejor esa podría haber sido una solución. Está probado que no. No sé si con otra estrategia. Está visto que la estrategia de un ataque frontal de la famosa guerra contra el narco, del famoso Felibriago, pues no dio resultados más que incrementar las matanzas, violación de derechos humanos, por parte de los delincuentes, por supuesto, esa siempre ha existido, pero ya vimos que por parte de quien debería de garantizar el respeto a estos derechos, ¿no? Que es el gobierno, entendido como su brazo armado, en este caso el ejército, ¿no? La marina y demás. Hemos visto que son algunos de los principales violadores de estos derechos humanos. Y entonces, hoy, ¿qué podemos hacer con todo esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer tú y yo como ciudadanos de a pie, como ciudadanos comunes y corrientes? Yo no sé si tú que me estás escuchando, si tienes un chorro de dinero, si tienes la capacidad para pagarte seguridad, escoltas, alarmas, vigilancia, etcétera, o si eres diputado, si eres senador, a lo mejor ahorita me está escuchando Peña Nieto ahí tirado en la playa en Punta Mita, dijo, pues ¿qué hago? Voy a escuchar México Ignorante. Ojalá me escuchara, a ver si se desasna un poco. En fin, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, que no somos ni funcionarios públicos de alto nivel, no conocemos, ni tenemos
los grandes millones de pesos o de dólares que nos puedan ayudar a mejorar nuestra seguridad personal y la de nuestra familia. Peor aún, somos ciudadanos de a pie que en la gran mayoría de los casos desconocemos nuestros derechos, desconocemos nuestras obligaciones, desconocemos cómo nos podemos defender, desconocemos ante qué autoridad podemos acudir en caso de un asalto. El otro día me platicaban de un caso de un chavo que carterearon en un museo feamente, porque este chavo era de fuera de aquí, de algún estado de la República Mexicana, y le robaron todos sus papeles. Fue de visita a un museo, lo carterearon sin violencia, afortunadamente no pasó nada, pero le robaron todos sus papeles, su cartera, creo que su cédula profesional, su credencial del INE, tarjetas de débito, de crédito, etcétera, y lo dejaron con nada. Tristemente, creo que un día antes de que se regresara. Y entonces no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, no sabía ante quién se presentaba la denuncia, no sabía dónde estaba el Ministerio Público correspondiente. Él se estaba hospedando, no me hagan mucho caso, pero digan ustedes que en la delegación Benito Juárez, y ahí fue al Ministerio Público y a decir, oiga, quiero presentar aquí una denuncia, me robaron, etcétera, y le dijeron, ¿qué crees? Pues aquí no puede ser. Oiga, pero ¿cómo que no? No, tiene que ser en la delegación a donde fue el delito. Y no le tomaron la declaración y lo remitieron a la delegación Cuauhtémoc, porque ahí en la delegación Cuauhtémoc estaba el museo donde fue cartereado gachamente. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de cosas, que por eso les recuerdo siempre el título del programa México Ignorante, no es por decir que México estamos fregados, que bola de ignorantes, pero en términos generales sí, hay que reconocer que somos ignorantes. Acuérdense que el primer paso para resolver cualquier problema, el que sea, es reconocer que existe el problema. Si no reconocemos que existe el problema, no hay nada que resolver. Y en esta situación, si nosotros no reconocemos que como situación tenemos grandes y graves carencias de conocimientos educativos, etcétera, pues no hay nada que arreglar. Si decimos, no, es que no es cierto que yo sea ignorante, yo lo sé todo, yo soy un manantial de conocimientos, una atalaya de bueno, acudan a mí. Y resulta que el día que se nos presenta una situación de este tipo no sabemos qué hacer, pues entonces algo está mal, ¿no? Hay que ser un poquito, hay que echarle humildad al asunto, hay que reconocer que no lo sabemos todo, que siempre hay algo que aprender. Y en mi caso, y voy a extender este comentario a todo aquel que se quiera incluir, si a mí me preguntan, creo que somos muchos, hay mucho por aprender, hay muchas cosas que ignoro, hay mucho por estudiar, porque finalmente la vida está llena de situaciones, de problemas, de momentos que es imposible anticiparse y estar preparados para todo. Pero sí podemos tener la mayor cantidad o la mayor preparación posible para cuando se presenta. Y si no todo lo podemos tener en la mente, pero lo que sí podemos hacer es por lo menos tener una idea de a dónde consultar, de a quién preguntarle, de hacia dónde tener una referencia, ¿no? Y entonces, les decía yo, creo que estos
estos síntomas, estas muestras de malestar social, de enfermedad social que estamos viviendo día a día. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros atacarlos. Cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena, y les decía yo, creo que una manera es justamente la educación. Y entonces, en esta segunda temporada, todo esto se los platico porque en esta segunda temporada de México Ignorante, lo que busco es justamente empezar a revisar un poco más. Ya durante la primera lo hicimos, un poco de la Constitución de México. En esta segunda temporada vamos a empezar nuevamente a revisar algunos artículos, a tratar de explicarlos, a tratar de darlos a conocer. Ya déjense que pueda yo explicarlos o no, que los pueda yo poner en palabras de uso cotidiano que todos podamos entender. Como me choca que los abogados hablen con sus términos rimbombantes, ya se los he dicho muchas veces. Si a mí me preguntan, lo hacen como para sentirse que saben más, como para poder cobrar más, como para poder marear al cliente. Y lo que necesitamos los ciudadanos en general es poder entender las cosas. Primero, saber que existen y después cómo funcionan. Y para poder entender cómo funcionan, pues no todos tenemos 4 años para meternos a estudiar Derecho y meternos a estudiar la Constitución y demás, pero por eso la intención es justamente ponerlo o tratar de ponerlo en palabras más entendibles, ¿no? Y entonces vamos a enfocarnos durante esta segunda temporada a revisar algunos de los artículos, a revisar derechos y obligaciones de nosotros como ciudadanos, como mexicanos. Ya lo hemos hecho, pero vamos a retomar la explicación y qué son estos conceptos, cómo se define quién es mexicano, ¿no? ¿Quién es ciudadano? ¿Cuáles son los derechos como mexicano? ¿Cuáles son las obligaciones como mexicano? ¿Cuáles son los derechos como ciudadano? ¿Cuáles son las obligaciones como ciudadano? ¿Cuáles son los derechos que tenemos por el simple hecho de estar en territorio mexicano? Si ustedes han tenido a bien leer un poco de nuestra Constitución, y si no, los invito a que lo hagan. Ya en varias ocasiones hemos platicado aquí que pueden encontrar nuestra Constitución sin tener que comprarla. Entren a la página de diputados.gov y ahí encuentran la última versión de nuestra Constitución, la más actual, la que tiene las últimas modificaciones, y no les cuesta un peso. Pero si me permiten, ahorita les voy a leer un poquito qué dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Dice: en los Estados Unidos mexicanos, es decir, lo que entendemos como México siempre, ese es el nombre oficial de nuestro país, Estados Unidos mexicanos. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano, es decir, nuestro gobierno y como representante nuestro, forma parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ya vamos a ver más adelante que en algunos casos se puede, por ejemplo, expulsar a algún extranjero, se pierden algunos derechos cuando se está pagando alguna pena corporal, es decir, que meten a alguien a la cárcel, etcétera. Pero dice este mismo artículo en el siguiente párrafo, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ya regresaremos a este parrafito. Este parrafito da para mucho porque se presta a controversias. Resulta que la Constitución es nuestra carta magna,
es el non plus ultra, el no va más, como les gusta a varios decir aquí y hasta lo andan compartiendo aquí y allá, es la ley suprema. No es la ley suprema. Pero bueno, está bien que que lo crean. Ya platicaremos qué quiere decir todo esto. En fin, pero a lo que quería yo llegar justamente, ya me están haciendo la indicación de que tenemos que ir a un corte. Dice otro párrafo: está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Como ustedes ven, no necesitan ser mexicanos, no necesitan ser ciudadanos. Todo ciudadano de México tiene que ser mexicano, pero no todo mexicano tiene la calidad de ciudadano. Pero lo que sí es, independientemente si eres mexicano, si eres ciudadano, por el hecho de ser una persona, de ser, válgase la redundancia, un ser humano, y pisar territorio nacional en México, las leyes te protegen. Regreso ahorita con estos temas. Vamos a hacer un pequeño corte. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva. En YouTube ya nos pueden encontrar también como Educación Responsiva. Por favor, denos follow, no ahí que nos dan, se suscriben a nuestra cuenta. Nos dará mucho gusto que nos vean. En breve vamos a estar con ustedes, nos van a poder ver en los programas en vivo, o si no tienen oportunidad de vernos en vivo, nos van a poder encontrar en el momento en que deseen. Si tienen alguna queja, comentario, sugerencia, háganosla llegar a contacto@educacionresponsiva.com, y mi Twitter personal es @cr. Amigos, estamos de regreso. Estábamos ahorita aquí comentando, al margen de todo esto, de un video que veíamos ayer en Twitter de unas chavas que se avientan en un tobogán de estos de agua. Dos chavillas que se avientan juntas, sentadas, y se quedan atoradas porque como que la corriente de agua no fluía lo suficiente, se atoran, se tratan de impulsar para seguir bajando, sí lo logran, empiezan a bajar, pero cuando empiezan a bajar nuevamente ya viene otra chava atrás, tendida, porque esa sí agarró todo el vuelo, y platicábamos ahorita que si debieron haberse quedado sentadas, porque se trata de levantar la que viene atrás, grita, se asusta, y llega la que viene en caída libre con todo el vuelo y se han puesto un tarancazo espantoso, ¿no? Y y ahorita en el corte platicábamos de esto, que cómo en un instante pasan las tragedias, los accidentes, y bueno, si esto sucede en un parque de diversiones, donde se supone que va uno justamente a pasar un buen rato, a desestresarse y demás, y tomamos malas decisiones. Ahora imagínense en la vida diaria, ¿no? En el estrés, en el estar buscando el bolillo, correteando la chuleta que cada día corre más rápido, la muy hija, pues claro que cometemos errores, claro que nos ponemos en riesgos indebidos. Claro que a veces no sabemos cómo reaccionar. Y les decía yo justamente antes de irnos al corte que nuestra intención aquí en la estación, específicamente en este programa de México Ignorante, es tratar de conocer un poquito más sobre nuestros derechos, sobre nuestras obligaciones, sobre diferentes temas de la vida diaria. En la temporada pasada hablábamos también, no hablamos únicamente de temas de la Constitución, de temas de derecho, sino hablamos de temas financieros, hablamos de temas económicos, hablamos de temas de negocios,
etcétera. Y entonces esa es la intención de este programa, que estemos un poquito más preparados para el día a día. Tratar de despertar en cada uno de ustedes, incluido yo, el hambre, la necesidad, el gusto por aprender más, por conocer más, por estar mejor preparados. Primero, para estar bien nosotros. Ya lo decía yo al inicio del programa, todo este deterioro, toda esta enfermedad social que vemos, empieza por el individuo, empieza por cada uno de nosotros. Y creo que así como esta enfermedad social, este deterioro del tejido social, esta putrefacción que ha alcanzado algunos sectores de nuestra población, y que las repercusiones del deterioro de algunos estratos de nuestra sociedad o de algunos sectores de nuestra sociedad nos impactan a todos, es evidente, ¿no? Pero así como empezó por el individuo, por algunos miembros de esta sociedad, también creo que la solución, la cura para esta enfermedad social debe empezar por cada uno de nosotros. Debe empezar por el mejoramiento, el fortalecimiento, no solo en un tema físico, sino intelectual, de conocimiento, de compartir, de ayuda. Habría que retomar un tema de valores, que va a ser un tema que vamos a tratar más adelante, un tema controversial, por supuesto, porque en diferentes foros lo hemos platicado, que los valores, hay quien sostiene que los valores son universales, ¿no? Y hay quien sostiene que no, que los valores son de acuerdo a las vivencias de una sociedad determinada, a las necesidades, a las experiencias. Y yo creo que va más por ahí, ¿no? Ahora, en una misma sociedad creo yo que a veces estas cuestiones van cambiando. A veces para bien, a veces para mal. Y este tipo de cosas es lo que vamos a tratar a lo largo de los siguientes programas. Hoy, justamente les decía yo, mi intención era hacerles un poquito de recuento de todo esto, entender por qué creo que es importante, y no solo importante, indispensable el conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, y por eso los primeros programas los vamos a dedicar al análisis de algunos artículos de nuestra Constitución. Antes de irnos al corte, les leía yo el párrafo de que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, o la Constitución de México, prohíbe la esclavitud adentro del país, adentro del territorio nacional, y que cualquier persona, por el hecho de pisar territorio nacional, lo protegen o la protegen las leyes que rigen aquí en territorio nacional. Dice el último párrafo de este artículo: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Siempre hablamos de que, o ahora está muy de moda, ¿no?, hablar de que no a la discriminación, no puedes hablar, no, si dices que esos son homosexuales y los atacas, no, pues ya los estás discriminando. No, que si dices que esos son negros, ya es discriminación. No, que si dices que aquellos son indios, eso es discriminación. No, que si dices que las mujeres a la cocina, eso es discriminación. No, que si dices que los hombres a trabajar como burros porque es su obligación mantener a la familia, eso es discriminación. Y está muy de moda hablar de discriminación.
y todos decimos, no, es que eso está prohibido, no, es que eso está mal, no, es que eso va contra la ley. Pero yo los invito a que a la próxima persona que les diga, eso es discriminación, le pregunten, ¿en qué parte de la ley dice que eso es discriminación? ¿En qué parte de la ley dice que eso está prohibido? ¿En dónde? Yo los invito a que le pregunten a la siguiente persona que les diga que están ustedes discriminando o que escuchen que alguien lo acusa de estar discriminando. Está bien, sí, tienes toda la razón. Si tú dices que ese es un indio o que ese es un homosexual y lo atacas por eso, etcétera, tienes razón, eso es discriminación. Nada más dime, ¿en qué te basas para decir que eso es discriminación? Porque es esas palabritas que nos gusta utilizar, pero no sabemos ni de dónde salieron, ¿no? Para que si usted resulta que alguien más que está escuchando este programa llega con ustedes y los apaña por andar discriminando y les dice, es que en dónde dice que está prohibido eso, díganle, tan fácil como artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, carnal. El carnal se lo pueden aderezar ya nomás para darle un toque coloquial, ¿no? Y el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política, se los voy a volver a leer, dice, queda prohibida toda discriminación. Ya, punto. Toda discriminación. Pero es que discrimino, ¿por qué? Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. Es decir, es que tú eres, es que tú eres un sonso porque eres gringo. O tú eres un sonso porque eres guatemalteco. O tú eres un soquete porque eres de Yucatán. Ese es por un tema de origen étnico o nacional. No, es que las mujeres a la cocina, ese es de género. La edad, no, es que tú ya estás acabado, viejito, ¿no? Ese es un tema por la edad. Las discapacidades, no, es que ves, te cojo. Ese es por un tema de discapacidades. No, es que vea este naco pobretón. Ese es un tema de condición social. El tan gustado grito en los estadios que ahora hasta resulta que nos multan, ¿no? Que ya multaron a la Federación Mexicana de Fútbol con varios milloncejos de pesos, ¿no? 2 milloncitos de pesos me está diciendo la productora. Que claro que es morralla para la federación, es simbólico, pero uno de estos días que nos paren un partido nos va a dar chorro. Aquí me está el coproductor, me está haciendo favor de pasarme el artículo 149 del Código Penal Federal, señala que se aplicará sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, es decir, trabajo comunitario, lo que conocemos de ir a levantar basura, a pintar bardas, etcétera, y hasta 200 días de multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, bla, 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 discrimine. Toma perro en el hocico. O sea, no solo está prohibido, no solo nuestra Constitución política dice que está prohibida, sino nuestro Código Penal Federal, es decir, donde están tipificados los delitos y las sanciones a las que se puede uno hacer acreedor en caso de incurrir en uno de estos delitos. Es decir, si yo violo la ley, dice que sí, en efecto, como dice nuestra Constitución, está prohibida la discriminación, pero además tiene una sanción corporal, es decir, tenemos que hacer trabajos comunitarios o nos pueden penalizar con el pago de una multa.
O todo junto, sí, o la combinación de todo esto, ¿no? Ahí depende del juez, de lo que interprete, de qué tan grave fue la sanción, de si ya es una situación recurrente, si ya habíamos cometido alguna de estas infracciones, ya nos habían llamado, a lo mejor la primera vez el juez nos llama la atención, nos da un manazo, figurado, no nos puede golpear, resulta que no le hicimos caso y tómala, volvemos a incurrir en lo mismo y entonces nos pueden imponer este tipo de sanciones. O sea, no solo está prohibido, sino que además está penado, es decir, existe una sanción en caso de que discriminemos. Y este tipo de cuestiones es a lo que yo me refiero. Muchas veces andamos ahí por la vida lanzando terminajos y repitiendo cosas que a veces escuchamos, la gran mayoría de las veces leemos o vemos en redes sociales, pero no conocemos el fundamento legal de todo esto. De ahí que, insisto, creo que es de primordial importancia conocer nuestros derechos, conocer nuestras leyes. Por supuesto, acuérdense que si queremos hacer uso de nuestros derechos, tenemos también la otra cara de la moneda, su contraparte son las obligaciones. Entonces, la principal obligación que tenemos en el tema de nuestros derechos, pues es respetar los derechos de los demás. Entonces, finalmente les digo, esa es la intención. Hoy quise justamente hacer un recuento, hacer un monitoreo de qué se trata y de qué vamos a tratar durante esta segunda temporada de México Ignorante. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado, que me hayan escuchado. Hoy hicimos nada más una breve introducción del artículo 1 de la Constitución, pero yo quisiera invitarlos a que estén conmigo el próximo lunes a las 6 de la tarde. Ya vamos a tomar el horario regular, lunes y miércoles de 6 a 7, y ese día vamos a tratar el artículo 4 de la Constitución. Mañana los invitamos a que nos acompañen a partir de las 4 con Dulce Villar en Marca Personal. Y ya les recuerdo, ya estamos nuevamente en esta segunda temporada, ya retomamos los horarios. Chequen nuestra página, por favor, acuérdense que estamos en www.educacionresponsiva.com, ahí aparecen los horarios de los programas, hubo algunos pequeños cambios, por favor chéquenlos, y les recuerdo que ya estamos como Educación Responsiva en YouTube, ya van a podernos ver, yo espero que a partir de la próxima semana, ya en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, si nos pueden ver en vivo, qué bueno, si no ya van a tener la oportunidad de localizar el programa que les interese o el tema que quieran revisar ahí en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva, mi Twitter personal es @crbc, y si desean enviarnos cualquier queja, comentario, sugerencia, propuestas y demás, háganoslo llegar a contacto@educacionresponsiva.com. Yo soy Carlos Villar, esto fue México Ignorante, gracias y nos escuchamos la próxima vez. Chao. Radio Educación Responsiva. Somos la radio online dedicada a desarrollar un nuevo concepto de educación. En Radio Educación Responsiva nos importa México y nos importas tú. Escucha nuestra programación en vivo de 3 de la tarde a 7 de la noche y las repeticiones en los segmentos siguientes. Agradecemos tu preferencia. Radio Educación Responsiva.